que sea infalible, inerrante. Así que en esta tarde ya hemos estudiado la semana pasada la revelación general, revelación especial, estudiamos la inspiración de las Escrituras y dijimos que por lo tanto, como son inspiradas por Dios, y como base teníamos 2 de Timoteo 3:16, y como es inspirada por Dios, entonces tiene la autoridad de Dios, tiene la autoridad de Dios, y eso fue también algo de lo que vimos la semana pasada, la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Hoy día estaremos enfocándonos no de una manera o muy profunda, porque mis amados hermanos, la verdad es que yo no soy experto en estos temas, son temas que apenas también estoy aprendiendo, pero vamos a hablar acerca de la inerrancia o la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Vamos a entender algo acerca de esos términos y por qué la palabra es infalible, es inerrante, y también vamos a ver algo acerca del canon de las Escrituras. Amén. Así que comenzamos con la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Cuando hablamos de inspiración, cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas Escrituras, no podemos hacerlo sin tocar el tema de la infalibilidad y la inerrancia de las mismas. El término infalibilidad o la infalibilidad define a la Escritura como veraz. Esto puede apuntarlo, son términos muy importantes. Define la Escritura como veraz y digna de toda confianza. Para aquellos que se vuelven a ella en busca de la verdad de Dios, la palabra es veraz, es digna de confianza. Tú puedes confiar en la palabra porque es inspirada por Dios y tiene la autoridad de Dios. Es veraz, es verdadera porque proviene de un Dios verdadero, un Dios de verdad, un Dios que no es mentiroso, un Dios que es fiel, un Dios que es inmutable, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy, y es el mismo por los siglos de los siglos. Tú puedes descansar en las Escrituras, en las promesas, en las advertencias. Todo lo que está en la Escritura es verdad. Todo es digno de confianza. Cuando se habla de salvación, puedes descansar en la salvación que es por Cristo. Cuando se habla del infierno, tienes que ver esa advertencia y considerarla como verdad porque está en las Escrituras. Que si rechazas a Cristo, te espera un lugar de tormento, de condenación. Así que la Escritura es veraz, digna de confianza. Como una fuente de verdad, la Biblia es indefectible. Es decir, no puede abandonar, no puede apartarse de la verdad. En otras palabras, es incapaz de decir mentira, porque es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, como consecuencia, nunca fallará, nunca engañará a nadie que confíe en ella. Esa es la infalibilidad de las Escrituras. La inerrancia es un concepto estrechamente relacionado. Implica que la Biblia
Los escritos originales no contienen errores ni contradicciones. Los escritos originales no contienen errores ni contradicciones. Los escritos inspirados, los que se le llaman los autógrafos, los autores escribieron con mano y pluma, inspirados por Dios, de los cuales ya no los tenemos, ya no existen, se perdieron. Pero de ellos se hicieron copias, muchas copias, y no voy a entrar en detalle acerca de eso. Ya es un tema que anteriormente tocamos cuando estábamos estudiando el Evangelio de Marcos, y creo yo que está el estudio en la página de Seguidores de Jesús, el Bronx, y si no lo encuentra, yo le puedo proveer esa parte del estudio que hicimos acerca de las escrituras originales. El primer término tiene que ver con el carácter y naturaleza de Dios. Cuando hablamos de infalibilidad, estamos hablando de la veracidad de Dios, de que Él es un Dios de verdad, un Dios fiel, que Él es digno de confianza. Lo mismo las escrituras. Estamos hablando de la seguridad de la salvación en el primer término, que entonces nosotros podemos confiar en ese Dios, descansar en todas sus promesas. Cuando hablamos del segundo término, tiene que ver con la transmisión exacta de esa revelación de las escrituras. Cuando hablamos de inerrancia, estos dos términos definen la singularidad de la Biblia. Históricamente la Iglesia ha afirmado que de toda la literatura escrita de la historia, solamente la Biblia es infalible, como aquello que no puede fallar, que es incapaz de cometer un error. El término infalible es más elevado que el término inerrante. Como ilustración, un estudiante puede tomar un examen. Recuerdo cuando hicimos el examen de capellanía, que el pastor nos iba diciendo las preguntas y nosotros tenemos que ir contestando en una hoja, de los cuales yo fallé, no me acuerdo si en varios de las respuestas, pero hay algunos, los más aplicados, los hermanos más aplicados, acertaron en todas. Recuerdo el hermano Uriel, el hermano Víctor también acertó a todas. Pero hablando en cuanto a eso, digamos, cuando se toma un examen, digamos 20 preguntas, ¿no? Y logramos 20 respuestas correctas, lo cual le da el resultado de inerrante, ¿no? Salimos inerrantes en el examen sin error, acertamos a todas. Sin embargo, la inerrancia del estudiante en esta área, ¿no?, de este examen, en esta área restringida, no hace que el estudiante sea infalible, porque en otros exámenes puede tener errores. En contraste, las escrituras es infalible e inerrante, no contiene errores y es verdadera en todo. Cuando hablamos de la escritura, estamos hablando Antiguo y Nuevo Testamento, que dicho sea de paso, que estamos dando estos fundamentos creando estos fundamentos para nosotros poder entrar de lleno al estudio del Antiguo Testamento, para ir analizando libro por libro del Antiguo Testamento y comprendiendo la historia de la redención que Dios tenía planeada antes de los siglos. Por lo tanto, entonces, la Biblia
es la única regla infalible de fe y práctica para el creyente. Por lo tanto, la Biblia es la única regla de fe y práctica para el creyente. Al final de este estudio tenemos otra meditación en cuanto a este concepto. El término única coloca a las Escrituras como la sola fuente infalible que tiene capacidad autoritativa de Dios. En otras palabras, la Escritura es la regla de nuestra fe, ¿no? De lo que creemos, de lo que nosotros debemos caminar, de nuestra fe, lo cual tiene que ver con todo lo que nosotros creemos, y es la regla de nuestra práctica, lo cual tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos. Por cuanto la Escritura es inspirada por Dios y tiene la autoridad de Dios, nosotros debemos estar sometidos a ella en lo que creemos y en lo que hacemos, en nuestra fe y práctica. Porque los términos fe y práctica capturan toda la vida cristiana, toda la vida del creyente. Ahora, a lo largo de la historia de la iglesia, la postura ha sido que la Biblia es infalible e inerrante. Esto que estamos hablando. Esa ha sido la creencia de la iglesia a través de la historia. Sin embargo, en los siglos XIX y XX apenas surgió el movimiento denominado la alta crítica, cuando todo empezó a ser criticado, cuando todo empezó a ser supervisado. Entonces, en este tiempo también fueron criticados los conceptos de infalibilidad e inerrancia de las Escrituras, y empezaron a salir los filósofos ahí, los pensadores, que la Biblia era con errores, que tenía errores, y que la Biblia no era confiable. Cuando los reformadores declararon que las Escrituras no tienen error. Aquí estamos, cuando hablamos de los reformadores en el siglo XVI, así como lo hicieron los padres de la iglesia antes de la reforma, como Tertuliano, Ireneo y en particular Agustín de Hipona, aquellos primeros eruditos cristianos quienes confiaban en Dios como el Dios de toda verdad y la consideraban incapaz de decepción o confusión. Por eso también consideraban que la Escritura inspirada, verbal, palabra por palabra, de ambos testamentos, tanto Nuevo y Antiguo Testamento, eran igualmente confiables. Eso es lo que la iglesia a través de la historia creía y confiaba. Pero ahora nosotros no vamos a basar nuestra fe en aquello que ellos testificaban, pero mucho más importante son las afirmaciones de la Biblia misma acerca de su origen divino. Ahí es donde debe descansar nuestra fe, nuestra confianza, porque ahí se encuentra el destino de nuestra vida. Ahí es donde debe descansar, en el origen, las afirmaciones de la Biblia misma, ¿no? Que tienen origen en Dios mismo. Por lo tanto, vamos a ver algunos versículos que dan estas afirmaciones concretas. Versículos que
cuando los leemos, a lo mejor ni los habíamos entendido de esa manera, pero son textos de las Escrituras pesados. Mira Mateo, para comenzar, Mateo 22, 31 al 32. Dice la palabra de Dios: pero respecto a la resurrección de los muertos, aquí Cristo, cuando estos hombres que no creían en la resurrección vienen y lo cuestionan, los saduceos, y dice: con respecto a la resurrección de los muertos, esta es la respuesta de Jesús, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de muertos, sino de vivos. ¿Lo puede regresar al 31, hermano? Miren, pongan atención en la palabra. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios? ¿Y quién fue que escribió el Antiguo Testamento? Hombres, Moisés. Está haciendo una referencia al Pentateuco. ¿Pero quién lo dijo? Dios. Los hombres fueron instrumentos de Dios. Mira 2 de Samuel 23. Del 1 al 3. Dice: estas son las palabras postreras de David. ¿De quién son las palabras? De David. Las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo: aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Versículo 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Versículo 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Si pudieron percibir al principio que son palabras postreras de David, y después el Espíritu de Dios habló por la roca de Israel. La palabra haciendo referencia a la inspiración infalible e inerrante de Dios. Ahora vamos a ver ahí mismo en 2 de Samuel, en el versículo 7. Versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Tus palabras son verdad. Entonces está argumentando aquí el hombre, David, y dice que sus palabras son verdad. Y habla aquí, está hablando del pacto de Dios, la promesa de Dios, y cómo él puede confiar, cómo Dios es veraz en su pacto. Mira lo que sigue diciendo: y tú has prometido este bien a tu siervo. Por lo tanto, eres un Dios de verdad, tú no puedes mentir. Yo puedo confiar en tu palabra, en tu promesa, porque tú eres un Dios fiel. Tú eres fiel a tu pacto. Tú lo que has dicho, has declarado, lo que has decretado se va a cumplir, porque tú eres un Dios veraz en todos tus pactos. Mira Romanos 3:4. Romanos 3:4
hablando de la veracidad de Dios en sus promesas. Cuánta confianza podemos tener en la palabra de Dios, que no puede engañarnos, en la palabra de Dios que no puede fallar. Romanos 3:4 dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y veces cuando fueres juzgado. Aquí el apóstol está haciendo un contraste entre el hombre que es mentiroso y Dios que es veraz, que es inmutable y por lo tanto no puede cambiar. Él es un Dios de verdad, un Dios que no puede mentir, que no puede fallar, un Dios en quien podemos confiar. Mientras el hombre, todo hombre es mentiroso. Ahora veamos Tito 1:2. Tengo varios textos que no vamos a poder leerlos todos, pero vamos a leer Tito 1:2. Dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, esa es la que todos los hijos de Dios están en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, porque es veraz. Él prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos descansar en Dios, en su fidelidad, en sus promesas? Claro, podemos descansar en la palabra de Dios, por supuesto, porque ahorita veremos que si Dios es veraz, por lo tanto su palabra comunica esa verdad. Mira, antes de eso, Hebreos 6:17, para darle más todavía peso, más confianza a para que nosotros podamos tener más confianza en este Dios veraz. 6:17 al 18 de Hebreos. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad, o sea que no cambia, que es algo que no va a cambiar, de su consejo, que es su consejo, su palabra, sus decretos, sus declaraciones. Dice: interpuso juramento, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, mira cuáles son, en las cuales es imposible. ¿Hay una posibilidad? No, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, por dos cosas inmutables. Dios, porque es imposible que Dios mienta, porque es un Dios de veraz, un Dios de verdad. Y si Dios es un Dios de verdad, su palabra entonces comunica esa verdad. Su palabra es verdad. Mira Salmos 12, del 6 al 7. Salmos 12, del 6 al 7. Mis ojos están gastados de sufrir, se ha envejecido a causa de todos mis angustiadores. Bueno, 12 del 6 al 7, sí. Las palabras de Jehová son palabras limpias, puras, sin contaminación. Son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. No la plata que cuando es extraída y se pone al fuego,
y la sacan para que toda aquello que es inservible se consuma. Entonces la plata permanece y la vuelven a meter, se enfría, la vuelven a meter al fuego y la vuelven a sacar hasta que todas las impurezas y quede solamente la plata limpia. Así es la palabra de Dios, limpia, purificada en horno 7 veces. El número 7, cuando es un hebraísmo que se usa o se usaba para decir que algo completo, algo perfecto, algo que es completamente verdad, que es perfectamente cierto. Tenemos también, por ejemplo, ahí pueden apuntar 18:30 Salmos, 19:7, que habla acerca de la verdad de la palabra de Dios. Proverbios 3:5, pero vamos, el que sí quiero ver es 2 de Timoteo 3:16. 3:16. Los demás pueden, por favor, hermanos, léanlos en su casa y para que sigan meditando, estudiando en este tema. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, si la palabra de Dios tuviera error, si no fuera una palabra infalible, que fallara, entonces, si tiene un error, ¿por qué no iba a tener más errores? Entonces, sería una palabra en cual no podíamos confiar, porque ¿cuál es el error y cuál no? ¿Y cómo podía instruirnos una palabra que contiene errores? Pero no, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, salió de la boca de Dios, Dios la exhaló de la misma boca de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Cuando habla de corregir, está hablando algo que se ha desviado, algo que se ha ido que es algo que se está en un error. Entonces la palabra es útil para corregir eso, porque la palabra es verdad, porque proviene de un Dios de verdad, un Dios veraz, porque tiene la autoridad de Dios, porque es inspirada por Dios y por lo tanto esa palabra es útil para redarguir, para corregir, para instruir en toda justicia. Y no solamente la palabra de Dios, no solamente toda la palabra de Dios en particular, en general, pero también cada palabra fue inspirada por Dios. Cada palabra tiene la inspiración, la autoridad de Dios. Palabra por palabra, cuando fue inspirada verbalmente, o sea, palabra por palabra. Cada palabra tiene la autoridad de Dios, porque cada palabra es infalible, inerrante. Como ejemplo de esto, vamos a Hebreos 3:7 al 8. Hebreos 3:7 al 8 nos habla acerca de cómo la palabra de Dios, cada palabra tiene la autoridad y la verdad de Dios, porque es inspirada por Dios. Mira, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz,
¿Dónde dijo esto el Espíritu Santo? Seguimos leyendo. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Aquí el apóstol está citando una sola palabra hoy. Ahora pasemos al capítulo 4, versículo 7. Y aquí es donde ya cita el texto. Dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Otra vez vuelve a citar esa palabra hoy, versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces vemos que cada palabra es inspirada por Dios y cada palabra tiene la autoridad de Dios y cada palabra, por lo tanto, es verdad, porque es infalible e inerrante, porque proviene de Dios. Y no solamente cada palabra, pero la forma gramatical de cada palabra ha sido inspirada por Dios. Por eso que la iglesia es tan minuciosa en estudiar palabra por palabra, verbo por verbo, texto por texto, porque toda la palabra tiene la autoridad de Dios, hasta en la gramática. Y como ejemplo, veamos 3:16 de Gálatas. Es por eso que los estudiosos van al texto original, al griego, del Nuevo Testamento, al hebreo del Antiguo Testamento, para estudiar y saber bien lo que se estaba refiriendo el autor. 3:16 de Gálatas dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y especifica, ¿no? A su simiente. No dice y a las simientes. ¿Sí ven cómo es importante la gramática? Porque si no fuera importante, bueno, simientes, ¿cuántos hijos tuvo la mujer? Muchos. Entonces, no dice a la simiente, como si hablase, no a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es Cristo. Entonces, es importante estudiar palabra por palabra la gramática, porque toda la escritura es inspirada por Dios, tiene la autoridad de Dios y es la verdad de Dios. Ahora más, ¿cuál era el punto de vista de Jesús acerca de las escrituras? ¿Qué era lo que creía Jesús acerca de las escrituras? ¿Cuál era el punto de vista que Jesús tenía de las escrituras? Porque en última instancia, la cuestión de la autoridad de la Biblia descansa sobre la autoridad de Cristo. Jesús enseñó la inerrancia de la Biblia. El Jesús de Nazaret histórico, creyó y enseñó ese concepto alto y elevado de las escrituras. Él las enseñó, Él las creyó, porque eso era común en el judaísmo del primer siglo. Es decir, que la Biblia es nada más y nada menos que la palabra inspirada
por Dios. El concepto de Jesús sobre las Escrituras se revela en los Evangelios. De cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, dice, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo 5:18. La escritura no puede ser quebrantada, no puede ser anulada, enseñó en Juan 10:35. Y tu palabra es verdad, en Juan 17:17. Dijo Jesús, tu palabra es verdad. Además, frecuentemente Jesús apeló al Antiguo Testamento para cerrar una discusión teológica diciendo simplemente, escrito está. ¿Cómo venció la tentación en el desierto? ¿Cómo venció a Satanás? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, mis amados hermanos, este no es un estudio muy profundo acerca de lo que es la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras, pero bastará decir esto para que nosotros tengamos un concepto acerca de lo que eso significa. Ahora, espero que esto les produzca en ustedes el deseo de poder aprender, de saber más acerca de las Escrituras y que ustedes puedan por sí mismos ir y estudiar en cuanto a la infalibilidad y la inerrancia de las Escrituras. Pero ahora quiero hablarles acerca de el canon de las Escrituras y más enfocarme en el Nuevo Testamento, ya que como estaremos estudiando el Antiguo Testamento, estaremos constantemente tocando el tema del canon de las Escrituras del Antiguo Testamento. La palabra Biblia proviene del vocablo griego biblos, que significa libro, un libro. Sin embargo, aunque la Biblia es un solo volumen, no es un solo libro, sino que son una colección de libros, De ahí proviene la palabra del griego biblos, de biblioteca, porque la Biblia es una biblioteca de libros. 66 libros contiene nuestra Biblia. Ahora, ya que son tantos los libros que componen las Sagradas Escrituras, la pregunta es, ¿cómo sabemos que en esta colección o biblioteca se han incluido los libros correctos? ¿Cómo lo sabemos? Pues el tema del canon es el que se ocupa de darnos la respuesta a esta pregunta. Porque si ustedes tienen conocimiento, la Biblia de los católicos tiene más libros que nuestra Biblia. Incluyen otros libros que la Biblia que nosotros usamos no tiene. Entonces, ¿cómo sabemos quién tiene los correctos y quiénes no? ¿Cómo tenemos la confianza de que nosotros tenemos los libros correctos y cómo no nos ha de faltar uno, a lo mejor? Pues el tema del canon nos va a dar esa respuesta. La palabra canon proviene del vocablo griego canon, que significa vara de medir o norma.
la vara de medir o norma. Entonces, al llamar a la Biblia el canon de las Escrituras, estamos diciendo que sus 66 libros juntos funcionan como la regla o autoridad suprema de la iglesia. La regla o autoridad suprema de la iglesia. La iglesia se somete a las Escrituras. No es las Escrituras que se someten a la iglesia. No. Muchos falsos maestros, pastores, y los que se dicen llamar apóstoles y profetas, y no sé si ya hay querubines y serafines, pero ellos, de la manera que enseñan las Escrituras, someten las Escrituras y la quebrantan. Para que diga lo que ellos quieren que diga, para engañar a las personas. Pero la iglesia, su autoridad, su regla, su norma, la iglesia se debe someter a las Escrituras, porque esa es su máxima autoridad. Ahora, el proceso histórico de la selección llevado a cabo por la iglesia fue un proceso gobernado por gran precaución e investigación cuidadosa. Porque aunque la iglesia seleccionó los libros, no quiere decir que la iglesia, como los católicos dicen, que tienen la autoridad sobre las Escrituras. No, es la Escritura la que tiene la autoridad sobre la iglesia. La mayor parte de la controversia sobre el canon en los primeros siglos no se trataba de lo que había sido excluido, de los libros que no habían sido seleccionados, sino de lo que sí había sido incluido en el canon. Y el debate continuó sobre si incluir, por ejemplo, unos de los libros que más debate causó para incluirlos en el canon fue el libro de Hebreos. Fue segunda de Pedro, así como segunda y tercera de Juan. Judas fue otro libro que estuvo en debate, y Apocalipsis. Estos libros estuvieron en debate para ver si eran incluidos o no en el canon. La autoridad del canon no fue establecida sino hasta el siglo IV. Hasta el siglo IV fue cuando ya había una Biblia con un canon establecido, y esa ya era la norma, era la regla y la autoridad de la iglesia. Ahora se preguntarán, pero ¿y cómo le hicieron entonces si no tenían una Biblia? Pues mucho tiempo después de la vida y de la muerte de Cristo, ellos pasaron, hasta el siglo IV dijimos, pasaron sin un canon completo. Tardó todo ese tiempo para establecer el canon. Fue un proceso que ocurrió a lo largo de un periodo de tiempo. Sin embargo, eso no significa que la iglesia no tuviera Nuevo Testamento, porque fue hasta el final del siglo IV, desde el principio de la iglesia, los libros básicos del Nuevo Testamento, los que el día hoy leemos y guardamos, ya estaban en circulación y en uso, y funcionaban como un canon por causa de la autoridad apostólica que ellos tenían. Entonces no había una Biblia en sí, pero los libros estaban corriendo en las iglesias. El asunto que provocó la definición del canon fue la aparición de un hereje llamado Marción, quien produjo su propio canon, ¿no? Él dijo, esta va a ser mi Biblia.
y empezó bajo la influencia del gnosticismo. Marción creía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Señor del universo, sino más bien una deidad menor que tenía mala disposición, y que Cristo vino a revelarnos al verdadero Dios y a librarnos de aquella deidad malintencionada. Como resultado, Marción sacó todo lo que en el Nuevo Testamento podría ligar a Cristo de una manera positiva con Yahweh del Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento. Entonces el Evangelio de Mateo y mucho material de otros evangelios fueron eliminados, y cualquier referencia que Cristo haya hecho de Dios como su Padre, Marción también eliminó eso. Eliminó también algunos escritos de Pablo, terminó con una versión muy pequeña, resumida y editada del Nuevo Testamento. Esa herejía hizo que la iglesia definiera una lista formal y autorizada de los libros bíblicos. Para la autenticidad del canon, la iglesia aplicó una prueba triple, y eso nos debe dar una confianza, una tranquilidad, porque este proceso fue un proceso minucioso de investigación, de oración, buscando la dirección de Dios. Ahora quiero que veamos en esto que nos resta de tiempo, cuál fue el método o el proceso que usaron para seleccionar los libros que iban a formar el canon de las Escrituras. La primera marca o prueba usada para verificar la autoridad de un libro era primeramente su origen apostólico. Un criterio que tenía dos dimensiones. Para tener origen apostólico, un documento tenía que haber sido escrito ya sea por un apóstol directamente o bajo la supervisión directa e inmediata de un apóstol. El libro de Romanos, por ejemplo, nunca estuvo en duda porque todos admitían que había sido escrito por el apóstol Pablo y por lo tanto tenía la autoridad apostólica. Del mismo modo, tampoco se cuestionaron los evangelios de Mateo ni de Juan, porque fueron escritos por apóstoles de Jesús. El evangelio de Lucas tampoco estuvo en duda, porque Lucas fue un asociado, fue alguien que estuvo con Pablo y le acompañó en sus viajes misioneros. Del mismo modo, Marcos fue considerado como vocero del apóstol Pedro, así que la autoridad de Pedro estaba detrás del evangelio de Marcos. Desde el principio no hubo duda sobre la autoridad apostólica de los 4 evangelios, ni sobre el cuerpo básico de los escritos del apóstol Pablo. Todos fueron incluidos y aceptados por la segunda marca de aceptación. Entonces, la primera fue que debieron ser escritos directamente por apóstoles o bajo la supervisión de apóstoles. La segunda marca de aceptación en el canon fue la recepción que tuvieron los textos en la iglesia primitiva. Si la iglesia los aceptaba porque tenían la autoridad apostólica. La epístola a los Efesios es un ejemplo de ese criterio.
se presupone que para esta carta Pablo tenía en mente un grupo más amplio que tan solo la iglesia a Éfeso. Fue escrita como una carta circular diseñada para ser diseminada a todas las iglesias de alrededor de Éfeso, en Asia Menor. Y esta no solo fue así en el caso de la epístola a los Efesios, sino que también sucedió con las otras epístolas de Pablo. También los evangelios circulaban ampliamente entre las congregaciones del primer siglo. Como asunto de reconocimiento histórico, al considerar qué textos incluir en el canon, la iglesia tomó en cuenta cómo había sido recibido entonces el documento en particular y cómo había sido citado como autoritativo desde el comienzo. Por ejemplo, un libro que se excluyó del canon fue una carta llamada o conocida Primera de Clemente. Esta carta no fue reconocida como parte del canon porque fue escrita después del segundo siglo. Pero esta carta cita la carta de Pablo a los Corintios, mostrando que Primera de Corintios había sido recibida y aceptada como autoritativa por las primeras comunidades cristianas. Y esta carta de Primera de Clemente se basaba en las cartas de Pablo porque eran autoritativas. En la Biblia misma, el apóstol Pedro hace mención de las cartas de Pablo como instruyéndolas en la categoría de escrituras, en 2 de Pedro 3:16. Lo leemos. 2 de Pedro 3:16. Dice, vamos a leerlos desde el 15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. El apóstol Pablo está poniendo a la par las escrituras del Antiguo Testamento con los escritos de Pablo en este texto. Así que el segundo fue en la manera en cómo las iglesias habían recibido estas cartas. La tercera marca del canon fue la causa de la mayor controversia. Los libros considerados apostólicos o supervisados por el apóstol y también recibidos por la iglesia primitiva, que son las dos primeras marcas, constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento y fueron aceptados en el canon sin controversia alguna, pero había un segundo nivel de los libros sobre los que sí hubo debate. Uno de los asuntos tenía que ver con la compatibilidad de la doctrina o la consistencia de las enseñanzas de esos libros que habían sido aceptados. Ese es el tema que provocó algunas de las preguntas sobre el libro de Hebreos. Una porción de ese libro, en el capítulo 6, a menudo había sido interpretado como indicando que los que fueron redimidos por Cristo pueden perder su salvación. Enseñanza que parece entrar
¿no?, en conflicto o pareciera contradecir las demás escrituras, ¿no? Parecía traer conflicto con las demás enseñanzas de la Biblia sobre el tema. Sin embargo, ese capítulo también puede leerse de manera que no contravenga el resto de las escrituras, y eso lo vimos el domingo que estábamos estudiando el libro de Juan. ¿Cómo podemos leer ese texto a la luz de Primera de Juan en el capítulo 2, en el versículo, no me acuerdo si es el 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cuando hablamos de Hebreos 6, de aquellos que probaron, ¿no?, está hablando de aquellos que nunca fueron realmente creyentes, aquellos como Judas, aquellos como Demas, dijimos, que estaban ahí, que parecían, pero que nunca fueron verdaderos creyentes. Entonces, lo que finalmente definió el debate sobre Hebreos fue el argumento de que Pablo fue o era el autor de Hebreos. Eso fue lo que definió finalmente el que Hebreos entrara en el canon. Porque cuando nosotros vamos al final de Hebreos, rápidamente, en los últimos versículos de Hebreos, dice: en versículo 22 del capítulo 13, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Escribió brevemente, ¿no?, el libro de Hebreos. ¿A quién le gustaba enseñar por mucho tiempo? Incluso todas las noches. Incluso hasta se le dormían a los hermanos, ¿no?, se le caían de las ventanas. Después continúa diciendo: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Quién andaba siempre con Pablo? ¿O a quién escribió muchas cartas Pablo? A Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludar a todos vosotros, vuestros pastores, y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Entonces, el debate concluyó cuando dijeron: ¿sabe de qué? Hebreos, el autor de Hebreos es Pablo. Fue Pablo. Entonces ahí fue donde se incluyó el libro de Hebreos. También, al igual con Judas, hubo ciertos debates que ya no tenemos el tiempo para tocarlos, pero sin embargo también había, en el siglo XVI surgió una disputa entre la iglesia católica romana y los protestantes sobre el alcance y la extensión de las escrituras del Antiguo Testamento, específicamente sobre los libros apócrifos, los libros que era un grupo de libros producidos durante el periodo intertestamentario. ¿Cuál fue este periodo? El periodo entre Malaquías y Mateo. 400 años donde Dios no habló, donde no hubo revelación. Y esos son los libros apócrifos que la Biblia de los católicos ha incluido. Sin embargo,
es fácilmente no traer argumentos ante eso, porque no fueron escritos durante cuando Dios cayó, cuando no habló, cuando no había revelación de Dios. Y otro argumento es que ninguno de estos libros es citado por Jesús. Jesús sabía citar del Antiguo Testamento, pero nunca Jesús citó alguno de estos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque no son inspirados, porque no tienen la infalibilidad ni la inerrancia de la verdad de Dios. Incluso hay algunos de esos libros que tienen errores. Entonces, vemos, para concluir, que la iglesia debe entonces someterse a la palabra de Dios. Y no es la palabra de Dios que se somete a la iglesia. En esta perspectiva, nosotros vamos a entrar al estudio del Antiguo Testamento para nosotros conocer y poder confiar y poder descansar en todas las promesas, en toda la palabra de Dios inspirada. Y es por eso que queremos ir al Antiguo Testamento, porque nos enfocamos mucho en el Antiguo Testamento y como que no, el Antiguo Testamento lo dejamos como mucho a un lado, pero tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento es la palabra inspirada y que tiene la autoridad de Dios. Y así como el Nuevo Testamento es infalible y es inerrante, el Antiguo Testamento es infalible e inerrante. Y en esa perspectiva vamos a estudiar, si Dios nos lo permite, el Antiguo Testamento. Amén. ¿Hay alguna pregunta que tienen acerca del tema?